¿Por qué tantos cristianos se aferran a una festividad que Dios nunca estableció? ¿Por qué millones de personas decoran árboles de Navidad en sus hogares cuando la Biblia advierte claramente contra tales prácticas? ¿Se han detenido a pensar en el origen de esta costumbre que llaman sagrada? Hoy abramos nuestras voces para arrojar luz sobre una verdad que muchos quieren evitar, una verdad oculta durante siglos pero que necesita salir a la luz, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo que parece tan inocente a nuestros ojos puede convertirse en algo que el Señor aborrece. Existe una espesa niebla alrededor de la Navidad, una nube formada por tradiciones humanas que ha cubierto la verdad bíblica, y así millones de creyentes sinceros permanecen atrapados en una ilusión repitiendo rituales que no tienen relación con el verdadero nacimiento de Cristo. Se nos enseñó que la Navidad celebra el nacimiento de Jesús, pero debo decirles algo que puede sacudir sus convicciones. Jesús no nació en diciembre. La Biblia no nos ordena celebrar su nacimiento, y gran parte de lo que se practica cada 25 de diciembre tiene raíces profundamente ligadas al antiguo paganismo. Permítanme ser claro, ese árbol que colocan con cariño en su sala de estar no es un símbolo cristiano. Es un símbolo pagano, un objeto utilizado por pueblos antiguos para exaltar a dioses falsos. Cuando lo llevan a su hogar y lo cubren de luces y adornos, están repitiendo un ritual que Dios mismo condenó. Escuchen lo que dice Jeremías en el capítulo 10, versículos del 2 al 4. Así dice el Señor: no aprendan las costumbres de las naciones, ni se asusten de las señales del cielo, aunque las naciones se asusten de ellas, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan un árbol del bosque, obra de manos de un artesano, con un hacha. Lo adornan con plata y oro, lo sujetan con clavos y martillo para que no se tambalee. Léanlo de nuevo. Cortan el árbol, lo decoran con plata y oro y lo fijan con clavos para que no se caiga. ¿No les resulta familiar? Aquí el Señor señala directamente la práctica pagana de cortar árboles y convertirlos en objetos de adoración, y eso es exactamente lo que muchos hacen hoy sin pensar. Podrían decir: yo no adoro el árbol, solo quiero embellecer mi casa, pero Dios no pregunta por sus intenciones. Él pregunta por su obediencia, y su palabra declara claramente: no aprendan las costumbres de las naciones. El origen del árbol de Navidad se remonta a Babilonia, a cultos dedicados a Nimrod y a tradiciones donde los árboles eran símbolos de vida eterna y fertilidad. Los druidas en Europa llevaban árboles de hoja perenne a sus hogares durante el solsticio de invierno, creyendo que los espíritus habitaban en ellos. Los romanos decoraban árboles durante las Saturnales, la fiesta dedicada a Saturno, y cuando el Imperio Romano se mezcló con un cristianismo desviado, a estas prácticas simplemente se les dio un nuevo nombre. Hay algo que debemos entender profundamente. Dios no acepta la adoración mixta. No quiere que tomemos costumbres paganas e intentemos darles un barniz cristiano. En Deuteronomio, el Señor advierte: cuídate de seguirlos e indagar acerca de sus dioses, diciendo: así como estas naciones servían a sus dioses, así haré yo. No adorarás al Señor, tu Dios, a su manera, porque han hecho a sus dioses todo lo que Él odia. Dios está diciendo: no miren lo que hacen los pueblos paganos, ni intenten adaptarlo para mí. Lo que ellos practican es una abominación. No podemos tomar un rito nacido en la idolatría, ponerle el nombre de Jesús y pensar que agrada al Señor. Ese camino no honra a Dios. Es un error que debemos reconocer y corregir a la luz de su palabra. Es rebelión disfrazada de devoción. Es desobediencia envuelta como un hermoso regalo. La verdad puede doler, pero debe ser proclamada con claridad. El 25 de diciembre no tiene ninguna relación con Jesucristo.
Esa fecha fue establecida por la Iglesia, que se apartó de la verdad para coincidir con la celebración del Sol Invictus, el dios Sol adorado en Roma. Era el día en que los pueblos paganos celebraban el nacimiento del dios Sol después del solsticio de invierno, y la Iglesia Católica Romana, buscando atraer a los paganos sin confrontar sus costumbres, simplemente cambió el nombre de la festividad. Sustituyó el nacimiento del dios Sol por el nacimiento del Hijo de Dios. Sin consultar al Señor, las Escrituras no autorizan tal cambio, y Jesús nunca pidió que se celebrara su nacimiento. ¿Saben lo que sí pidió? En Lucas 22:19 encontramos estas palabras: hagan esto en memoria de mí. Hablaba de la mesa del Señor, del recuerdo de su muerte y resurrección, no de su nacimiento. Pablo escribió en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. La muerte, no el nacimiento, porque el nacimiento de Cristo fue solo el comienzo, pero su muerte y resurrección completaron la redención. Podrían preguntarse qué hay de malo en celebrar el nacimiento de Cristo, aunque la fecha no sea exacta. El problema es practicar lo que Dios no ordenó y llamar a eso adoración. El problema radica en mezclar lo sagrado con lo profano, en enseñar a sus hijos tradiciones paganas y hacerles creer que tales prácticas agradan a Dios. ¿Recuerdan a Nadab y Abiú? Eran hijos de Aarón, sacerdotes del Señor. En Levítico 10, versículos 1 y 2, leemos: Entonces los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en él, añadieron incienso y presentaron fuego no autorizado ante el Señor, lo cual él no les había mandado hacer. Entonces salió fuego de delante del Señor y los consumió. Fuego no autorizado, trajeron algo que Dios no había pedido y fueron destruidos. ¿Creen que Dios ha cambiado? ¿Creen que ahora acepta cualquier cosa siempre que venga con buenas intenciones? Hebreos 13:8 declara: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que consumió a Nadab y Abiú es a quien dicen adorar, y Él todavía exige obediencia, no invenciones humanas. El árbol de Navidad es pecaminoso porque representa la desobediencia a la clara palabra de Dios. Es pecaminoso porque sus raíces se encuentran en el paganismo. Es pecaminoso porque enseñan a sus hijos a honrar las tradiciones humanas por encima de los mandamientos divinos. Jesús reprendió a los fariseos en Marcos 7, 8 y 9, diciendo: porque han dejado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Rechazan el mandamiento de Dios para mantener su tradición. Eso es exactamente lo que están haciendo, dejando de lado lo que Dios ordenó para aferrarse a lo que el hombre inventó. Dios dijo: no aprendan el camino de los gentiles, pero ustedes lo aprendieron. Dios dijo: no hagan obras de artesano con madera cortada y decorada, pero ustedes lo hacen. Dios dijo: no mezclen lo santo con lo profano, y ustedes lo mezclan todo, y luego se preguntan por qué su vida espiritual es estéril, por qué sus oraciones parecen no tener respuesta, por qué ya no sienten la presencia del Señor como antes. La desobediencia cierra las puertas a la bendición. El compromiso con el mundo extingue el cielo sobre su vida. No pueden servir a dos señores. No pueden tener un pie en la iglesia y el otro en el paganismo. Santiago 4 lo afirma con firmeza: adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y quizás todavía se pregunten: ¿no es Santa Claus solo una fantasía inocente para los niños? No lo es, no es inocente. Santa Claus es una de las grandes mentiras espirituales de nuestro tiempo. Y cuando enseñan a sus hijos a creer en él, siembran semillas de engaño. Santa Claus es una distorsión maligna
de los atributos de Dios. Piénsenlo conmigo. ¿Quién es omnisciente? Dios eso... Dios. Pero le dicen a sus hijos que Santa Claus sabe si han sido buenos o malos. ¿Quién es omnipresente? Dios. Pero afirman que Santa Claus visita todas las casas del mundo en una sola noche. ¿Quién es el dador de todo buen regalo? Dios. Pero dicen que es Santa Claus quien trae los presentes. Están enseñando a sus hijos a dar atributos que solo pertenecen a Dios. Y cuando descubren que Santa Claus no es real, díganme qué creen que sucede con su fe. Comienzan a cuestionar todo lo que les enseñaron. Si Santa Claus era una mentira, entonces se preguntan si Jesús también lo es. Han roto la confianza que tenían en la palabra de sus padres, les mostraron que mentir está permitido, cuando la mentira parece bonita, y ahora se sorprenden de que no tomen la Biblia en serio. El origen de Santa Claus proviene de Nicolás de Mira, un obispo católico que supuestamente ofrecía regalos. Pero a lo largo de los siglos, esta figura cambió y se mezcló con leyendas nórdicas de Odín, un dios pagano que montaba un caballo de 8 patas y cruzaba los cielos durante el solsticio de invierno. La imagen final nació con la campaña de Coca-Cola en la década de 1930, que dio forma al Santa Claus vestido de rojo y blanco. Es celebrar una creación comercial sostenida por mitos paganos y la llamada tradición cristiana. Jesús declaró en Juan 8:32 que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero nadie puede ser libre mientras vive una mentira. Nadie puede crecer espiritualmente alimentando ilusiones. Y los niños no pueden desarrollar una fe auténtica si el fundamento que reciben está tejido con fantasías. Proverbios 22:6 dice que un niño debe ser instruido en el camino correcto y cuando sea adulto no se apartará de él. ¿Qué camino está mostrando? El camino de la verdad o el camino de una fantasía convertida en negocio. Ahora profundicemos, hablemos del verdadero significado espiritual detrás de la Navidad. Esta celebración no es solo una fecha equivocada o una costumbre vacía, es un sistema diseñado para reemplazar lo sagrado. Satanás no solo quiere que celebren una fiesta pagana, busca quitar a Cristo del centro de su devoción. Quiere que gasten su tiempo, su dinero y sus fuerzas en prácticas que no honran a Dios. Quiere que cambien el verdadero evangelio por una versión dulce y comercial. La Navidad moderna se ha convertido en cualquier cosa menos en Jesús. Se trata de compras, comidas, reuniones familiares donde a menudo hay más tensión que amor, deudas, cansancio y ansiedad, apariencias y comparaciones. Y Jesús queda reducido a un niño inofensivo en un pesebre, un tierno adorno que colocan junto a un árbol con raíces paganas. Pero el verdadero Jesús no permanece como un niño. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el juez que volverá en gloria y poder, y exige obediencia total, no un sentimiento religioso pasajero. En Apocalipsis 3, 15 y 16, Jesús habla a la iglesia de Laodicea y dice que conoce sus obras, que no son ni frías ni calientes, y que por ser tibios los vomitará de su boca. Una iglesia tibia, un cristianismo tibio. ¿Saben lo que significa la tibieza espiritual? Es tratar de agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Es querer ser cristiano, pero sin abandonar las costumbres mundanas. Es desear el cielo, pero vivir según los valores terrenales. Y la Navidad es el símbolo exacto de esa tibieza. Cantan Noche de Paz, pero viven como vive el mundo. Montan un pesebre, pero no hay lugar para Cristo en su vida diaria. Dicen que celebran el nacimiento del Salvador, pero no obedecen sus mandamientos. Son como los fariseos a quienes Jesús reprendió en Mateo 15:8.
Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. La verdad es que Dios nunca les pidió que celebraran la Navidad. Pidió obediencia, pidió santidad, les pidió que se apartaran del mundo. En 2 Corintios 6, 17, el Señor nos ordena salir de en medio de ellos y apartarnos y no tocar lo inmundo, y entonces Él nos recibirá. Salir, apartarse, no tocar lo inmundo, no es una sugerencia, es un mandamiento, pero cada año tocan lo inmundo, toman tradiciones paganas y enseñan a sus hijos a seguir costumbres que Dios rechaza, y luego se preguntan ¿por qué no hay fuerza en su vida cristiana? ¿Por qué sus oraciones parecen no tener respuesta? ¿Por qué no experimentaron la plenitud del Espíritu Santo? La explicación es sencilla. Depende de que tenemos desobediencia, apego al mundo, afinidad tanto por lo sagrado como por lo profano. Dios es celoso. En Éxodo 34:14 leemos que no deben inclinarse ante ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Él no comparte su gloria, no compite con nadie. Cuando ponen un árbol de Navidad, están honrando una costumbre pagana. Cuando comparten historias sobre Santa Claus, desvían la mirada de sus hijos del Dios vivo. Y cuando se rinden al sistema comercial de la Navidad, no están sirviendo al Señor, están sirviendo a Mamón. Jesús lo dejó muy claro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. No se puede. Es imposible. Deben elegir y su elección se revelará por lo que hacen. Si continúan celebrando la Navidad, incluso después de conocer la verdad, están eligiendo a Mamón, eligiendo la tradición, eligiendo agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Ahora permítanme mostrarles algo que podría abrirles los ojos de una vez por todas. La Biblia no solo no ordena la celebración de la Navidad, sino que también ofrece claras señales de que Jesús no nació en diciembre. Los pastores estaban al aire libre por la noche cuidando sus rebaños cuando Cristo nació. Lucas 2:8 afirma que en esa región había pastores en los campos que vigilaban de noche, pastores en los campos durante la noche. En diciembre Belén es frío y lluvioso. En esa época del año los pastores no se quedaban en campos abiertos, guiaban a los rebaños hacia refugios cubiertos. El nacimiento de Jesús probablemente ocurrió en otoño, quizás durante la fiesta de los tabernáculos celebrada en septiembre u octubre. Juan San 1:14 afirma que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en griego es eskenosen, que significa tabernaculó o plantó su tienda. Cristo habitó entre nosotros. Esto se vincula directamente con la fiesta de los tabernáculos, cuando Israel vivía en tiendas, recordando su viaje por el desierto. Pero, ¿por qué la Iglesia eligió diciembre? Porque era más fácil atraer a los paganos, permitiéndoles mantener sus festividades. El 25 de diciembre era el Natalis Solis Invicti, la celebración del nacimiento del Sol Invicto, la principal fiesta dedicada al dios Sol. Y la Iglesia, alejada de la fidelidad apostólica, en lugar de confrontar esta idolatría, simplemente cambió el nombre, sustituyendo el sol por la luz del mundo. Pero Dios no pidió ese intercambio, pidió separación, no mezcla. ¿Saben qué es el sincretismo? Es la unión de diferentes creencias. Tomar algo del paganismo y algo del cristianismo, combinarlo y llamarlo adoración. Y Dios odia el sincretismo. Israel fue juzgado por eso. En 2 Reyes 17:33 se dice del pueblo que temían al Señor
pero al mismo tiempo servían a sus dioses. Temían al Señor, pero servían a otros. ¿Y qué hizo Dios? Envió juicio y permitió que fueran llevados en cautiverio porque no acepta una devoción dividida. Y hoy están repitiendo lo mismo, dicen que temen al Señor, pero se someten a tradiciones paganas. Dicen que honran a Cristo, pero celebran festivales dedicados al dios Sol. Dicen que son cristianos, pero sus prácticas muestran raíces paganas. Están jugando con fuego, probando la paciencia de un Dios santo, y llegará el día en que la misericordia se cerrará y vendrá el juicio. Y quizás sigan resistiéndose, quizás piensen que su familia siempre celebró estas cosas, que sus padres pusieron el árbol, que sus abuelos guardaron la Navidad. No puedo simplemente dejar de hacerlo. Por supuesto que pueden y deben hacerlo. En Hechos 17:30 leemos que Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora llama a todos en todas partes a arrepentirse. Tiempos de ignorancia. El Señor ha perdonado esa etapa de su vida, pero hoy conocen la verdad, y conocer la verdad trae consigo una profunda responsabilidad. Ya no pueden decir que no sabían, ya no pueden refugiarse en la excusa de las costumbres heredadas, porque en este momento el Espíritu Santo les habla a través de esta palabra y les presenta una decisión. O se vuelven a Él y abandonan esas prácticas paganas, o endurecen su corazón y continúan caminando en desobediencia. Pero recuerden que el aparente silencio de Dios no significa que apruebe lo que están haciendo. Significa que les está concediendo un tiempo de misericordia para que puedan volver a Él. Ezequiel fue nombrado vigilante sobre Israel, y el Señor le dijo en Ezequiel 3:18 que cuando advirtiera al hombre malvado sobre su condición y el vigilante permaneciera en silencio, ese hombre malvado moriría en su pecado, pero su sangre sería demandada de la mano del vigilante. Hoy me siento como ese vigilante y les digo claramente que el camino que están siguiendo conduce a la muerte espiritual. Esas costumbres que abrazan son una ofensa ante Dios. Si continúan después de esta advertencia, la responsabilidad no será mía, será suya. Sin embargo, hay esperanza. Siempre hay esperanza para quienes se rinden a Dios. Él no desea su caída, quiere su salvación, anhela su obediencia, quiere restaurarlos a ustedes y a su hogar. Primera de Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa reconocer que estaban equivocados, admitir que siguieron tradiciones humanas en lugar de la palabra de Dios, y luego recibir el perdón y la purificación. El verdadero arrepentimiento transforma. No se trata solo de sentir remordimiento, se trata de cambiar de rumbo, dejar atrás el pecado y abrazar la justicia. Juan el Bautista predicó en Mateo 3:8 que debemos producir frutos dignos de arrepentimiento, signos visibles de ese fruto. Si realmente se arrepienten de participar en una Navidad pagana, nunca volverán a poner el árbol, no repetirán las historias de Santa Claus, no serán parte de un sistema que convierte el nacimiento del Salvador en una carrera de consumismo desenfrenado. ¿Y qué le dirán a sus hijos? Les dirán la verdad. Dirán: hijos, me equivoqué. Les enseñé tradiciones que no están en la Biblia. Mezclé lo sagrado con lo profano, pero ahora conozco la verdad, y esa verdad nos hará libres. No celebraremos la Navidad como lo hace el mundo. Viviremos según la palabra de Dios y no según las costumbres de los hombres. Sus hijos honrarán su valentía, su honestidad, sembrará integridad en sus corazones, pero también enfrentarán resistencia. Su familia puede que no lo entienda. Sus amigos pueden burlarse de ustedes,
Algunos cristianos los llamarán extremistas o fanáticos. Jesús advirtió en Mateo 10:36 que los enemigos de una persona serían los de su propia casa. Seguir verdaderamente al Señor causa división porque la luz pero no pueden permitir que la oposición los aparte de la obediencia. Deben amar la aprobación de Dios más que la aprobación de los hombres. Pedro y los apóstoles declararon en Hechos 5:29 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta debe ser su afirmación, su estandarte, su lema diario. Obedecer a Dios es lo más importante. No importa lo que diga su familia, no importa lo que piense la sociedad, no importa cuántos creyentes continúen viviendo en la ignorancia, ustedes obedecerán a Dios, porque al final no responderán ante los hombres, sino ante el Dios que todo lo ve. Hay una pregunta que debemos enfrentar ahora. Si no vamos a celebrar la Navidad, ¿qué haremos entonces? ¿Cómo vamos a vivir? La respuesta es simple en su forma, pero profunda en su significado. Estamos llamados a vivir cada día en obediencia a la palabra del Señor. Estamos llamados a honrar a Cristo todos los días, no solo un día al año. Estamos llamados a hacer discípulos, no a decorar árboles, a invertir en el reino, no en regalos que no enriquecen el alma, a adorar en espíritu y en verdad, no a preservar tradiciones vacías. Romanos 12, 1 y 2 nos recuerda: les ruego, hermanos y hermanas, en vista de la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es su verdadera y propia adoración. No se conformen al modelo de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces podrán comprobar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad. No se conformen a este mundo. Esa es la clave. El mundo celebra la Navidad, pero ustedes no pertenecen al mundo. Fueron comprados con precio de sangre. Pertenecen a Cristo y deben vivir bajo su autoridad, no bajo las costumbres de esta era. Transformación mediante la renovación de la mente necesitan permitir que la palabra de Dios renueve su pensamiento. Necesitan reemplazar las mentiras que creyeron durante toda la vida por la verdad de las Escrituras. Y cuando su mente sea renovada, sus acciones cambiarán. Ya no sentirán la presión de poner un árbol de Navidad. Ya no se sentirán obligados a participar en festivales paganos porque habrán descubierto algo incomparablemente mayor: la alegría de obedecer al Señor. El Salmo 1, versículos 1 y 2, declara: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, feliz, bendito es aquel que no sigue el consejo de los impíos, que no adopta los caminos del mundo, que no se sienta entre los que desprecian la verdad, sino que encuentra su alegría en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Ese es el camino de la bendición. No está en celebrar fiestas paganas, no está en acumular regalos, no está en seguir tradiciones vacías. Está en conocer a Dios a través de su palabra, en obedecer sus mandamientos, en caminar en sus caminos. Y cuando eligen ese camino, Dios promete en Isaías 58, 14, entonces te deleitarás en el Señor y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor ha hablado. Deleitarse en el Señor, caminar sobre las alturas, ser sostenido por la herencia divina. Estas son promesas reservadas para aquellos que dejan atrás los caminos del mundo y eligen la obediencia. Si anhelan estas bendiciones, entonces dejen atrás la Navidad pagana. Dejen de intentar servir a dos señores, conságrense plenamente a Cristo y observen lo que Dios hará en su vida. Pero quizás estén pensando: ¿y qué hay de la alegría, la familia reunida y los hermosos recuerdos?
Les digo que la verdadera alegría no proviene de las tradiciones, sino de la comunión con Dios. El Salmo 16:11 dice: «Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra hay delicias para siempre». En la presencia de Dios hay alegría, no en la presencia de un árbol decorado, no en la presencia de regalos envueltos, sino en la presencia del Dios vivo. Quieren reunir a su familia, reúnanla alrededor de la palabra del Señor. Enseñen a sus hijos las Escrituras, oren con ellos o adoren con ellos. Compartan testimonios de la fidelidad de Dios. Eso creará recuerdos eternos, recuerdos que apuntan al cielo, no a las tradiciones terrenales, recuerdos que construyen fe, no fantasías. Y en cuanto a los niños, se sentirán diferentes. Sí, eso es bueno, deben ser diferentes. Primera de Pedro 2:9 afirma: «Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable». Un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, distintos por naturaleza, apartados para un propósito, llamados de la oscuridad a la luz. Enseñen a sus hijos a abrazar esa diferencia, enséñenles a tener el coraje de ir contra la corriente, ayúdenlos a entender que ser un verdadero cristiano significa no conformarse al mundo. Daniel se negó a contaminarse con la comida del rey. Los 3 jóvenes hebreos no doblaron sus rodillas ante la estatua. Esther arriesgó su vida por su pueblo, y sus hijos pueden aprender ese mismo coraje, esa misma convicción, esa misma determinación de obedecer a Dios por encima de todo. El mundo intentará presionarlos, insistirá en que cedan, pero si siembran en ellos raíces firmes de la palabra desde el principio, permanecerán. Proverbios 22:6 declara: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Edúquenlos en el camino de la verdad, en el camino de la obediencia, en el camino de la separación del mundo, y no se desviarán. Pero esto requiere que ustedes den el ejemplo. No pueden enseñar lo que no practican. Sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Si quieren que sus hijos sean diferentes, ustedes deben ser diferentes. Si quieren que obedezcan a Dios, ustedes deben obedecer a Dios. Si esperan que rechacen el paganismo, ustedes deben rechazarlo primero. Pablo escribió en 1 Corintios 11:1: «Sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo». Sean imitadores de Cristo, vivan de tal manera que sus hijos puedan mirarlos y ver a Jesús. No la perfección, sino la integridad, no la ausencia de errores, sino la disposición a arrepentirse y corregir el rumbo, no el saberlo todo, sino la humildad de seguir la palabra incluso cuando es difícil. Ahora necesito hablar de algo que pesa mucho en el corazón de muchos: el miedo. El miedo a ser rechazado, el miedo a ser malinterpretado, el miedo a perder relaciones, el miedo a parecer demasiado radical. Ese miedo es real, pero debe ser confrontado con la verdad, porque el temor al hombre es una trampa. Proverbios 29:25 afirma: «El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado». El temor al hombre es una trampa, es una prisión. Cuando viven con miedo a lo que otros piensan, no pueden ser libres. Se convierten en esclavos de las opiniones de los demás. Terminan comprometiendo la verdad para preservar una paz superficial. Silencian su convicción para evitar el conflicto, y en ese proceso pierden su identidad en Cristo, pierden su autoridad espiritual, pierden el poder que proviene de la obediencia. Pero cuando confían en el Señor, Él los pone en un refugio alto, en un lugar seguro, en una posición elevada, porque Dios honra a los que le honran. Él defiende a los que defienden su verdad, protege a los que arriesgan todo por amor a su palabra, y al final las opiniones de los hombres no tendrán ningún peso.
Lo que importará es lo que Dios diga de ustedes. Jesús habló claramente en Mateo 10:33. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar delante de los hombres no solo con palabras, sino con acciones, con decisiones, con un estilo de vida. Cuando se niegan a celebrar la Navidad pagana, están confesando a Cristo delante de los hombres. Están diciendo, obedezco a Dios, no a las tradiciones humanas, y puede que haya un precio. Jesús nunca ocultó esa realidad. Dijo en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer no significa odiar, significa amar menos. Significa que su amor por Cristo debe ser tan profundo que cualquier otro afecto en comparación parezca menor. Significa estar dispuesto a desagradar incluso a quienes aman si eso honra a Dios. Esa es la cruz que Jesús les llama a llevar, la cruz del rechazo, la cruz de la incomprensión, la cruz de ser visto como un extremista. Pero recuerden, la cruz siempre precede a la corona. El sufrimiento siempre precede a la gloria. Y aquellos que permanezcan fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 promete, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte, no solo fiel mientras sea cómodo, no fiel solo hasta que comiencen las críticas. Incluso si la familia se levanta contra ustedes, permanezcan fieles hasta su último aliento, fieles hasta el final, sin retroceder, sin negociar verdades, sin abandonar el camino. Y cuando alguien vive de esa manera, algo toca su vida y descubre que Dios siempre es suficiente. Entienden que su aprobación vale más que la aprobación de multitudes. Perciben que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que ningún poder humano puede ofrecer y una fuerza que desde lo alto los sostiene incluso cuando todo a su alrededor parece caer. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Paz que sobrepasa el entendimiento? Paz que el mundo no puede comprender. ¿Cómo puede alguien mantener la paz cuando está siendo rechazado? ¿Cómo puede mantener la alegría cuando no está siendo comprendido? Porque su paz no depende del momento, su alegría no depende de las personas, proviene de Dios. Y ahora quiero hablar sobre el poder y la obediencia. Cuando obedecen al Señor, incluso cuando el camino es pesado, liberan bendiciones espirituales, abren puertas que estaban cerradas, eliminan barreras que impedían que el Espíritu Santo fluyera en su vida. Deuteronomio 28, 1 y 2 afirma que si escuchan la voz del Señor su Dios y guardan sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes y los alcanzarán. Escuchen la voz del Señor, guarden su palabra y entonces las bendiciones vendrán a ustedes. No tendrán que perseguirlas. Él las hace venir, porque Dios honra la obediencia, fortalece a quienes lo honran. Y cuando abandonan las tradiciones paganas y deciden seguir su mente y su palabra, le están diciendo al Señor, tú eres suficiente, tu palabra es suficiente, no necesito lo que el mundo promete, solo te necesito a ti. Y Dios responde a tal confesión, se revela de maneras que nunca imaginaron. Jeremías 29:13 declara, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Buscar de todo corazón, no con una inclinación interna, no con apego al mundo, sino con un corazón entero apartado para Él. Cuando alguien busca sin encontrar, experimenta, conoce de una manera profunda y transformadora, pero lo contrario también sucede cuando desobedecen, cuando comprometen verdades, cuando mezclan lo santo con lo profano,
cierran las puertas, apagan la luz y entristecen al Espíritu Santo. Efesios 4:30 advierte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu, eso sucede cuando ante esa verdad deciden ignorarla, cuando saben lo que es verdadero, pero eligen lo que es incorrecto. Cuando escuchan la voz de Dios, pero prefieren seguir su propia bondad. El Espíritu Santo no obliga a nadie a obedecer. Convence y muestra el camino, pero la decisión es suya. Si continúan celebrando un nacimiento pagano después de conocer la verdad, están apagando la voz del Espíritu, endureciendo su corazón, y ese endurecimiento puede llevarlos a un punto sin retorno. Hebreos 3:13 nos llama la atención. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, anímense unos a otros cada día mientras se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Un corazón endurecido por el engaño del pecado, o el pecado engaña, se hace creer que pueden desobedecer sin consecuencias, que pueden mezclar lo santo con lo profano, y no importará, que las tradiciones familiares valen más que la palabra, pero es el engaño del enemigo lo que los hace mentir, y cuanto más tiempo permanezcan en ese engaño, más duro se volverá su corazón. Hasta que llega un momento en que ya no pueden distinguir la voz de Dios, un momento en que la convicción deja de tocarlos o se vuelven insensibles a la verdad, y ese es uno de los estados más peligrosos en los que un cristiano puede caer, porque sin convicción no nace el arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso hoy les insto, mientras todavía puedan oír, mientras el Espíritu Santo continúe hablando a su corazón, mientras todavía haya oportunidad, arrepiéntanse, dejen atrás las tradiciones paganas y vuelvan a la pureza de la palabra de Dios. No endurezcan su corazón, no se resistan a la verdad, no apaguen la voz del Espíritu, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hebreos 3:15 declara hoy: si oyen su voz, no endurezcan sus corazones, hoy, no mañana, no después de Navidad, no el próximo año, sino hoy. Ahora mismo, en este mismo momento, Dios está extendiendo su mano hacia ustedes, está ofreciendo misericordia, les está dando la oportunidad de empezar de nuevo, pero deben responder, deben arrepentirse, deben actuar, y cuando se vuelvan a Dios sinceramente, algo glorioso sucederá. Dios no solo perdonará su pecado, también restaurará los años que fueron consumidos. Joel 2:25 promete: les restituiré los años que comió la langosta, los años que desperdiciaron celebrando fiestas paganas, los años que pasaron en tradiciones vacías, los años vividos en compromiso con el mundo. Dios puede restaurar, puede redimir, puede transformar su pasado vergonzoso en un futuro glorioso. Pero eso solo sucede si dan el paso de la obediencia, si deciden cambiar, si tienen el coraje de ser diferentes. Y sé que no es fácil. Sé que enfrentarán oposición, pero también sé que Dios permanecerá con ustedes. Él nunca abandona a quienes le obedecen. Josué 1:9 declara: ¿no te lo he mandado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte, sé valiente, no temas porque Dios está de tu lado. Él está ahí para ti cuando enfrentas a tu familia, está contigo cuando explicas por qué ya no levantarás el árbol, te sostiene cuando otros creyentes te critican, te hace más fuerte cuando el mundo se burla de ti. No estás solo en este camino de obediencia, y a medida que avanzas por este camino de consagración, descubrirás algo maravilloso. Encontrarás una comunidad de creyentes genuinos, personas que también eligieron obedecer a Dios por encima de las tradiciones, personas que también rechazaron la Navidad pagana, personas que buscan la pureza, la santidad
y la obediencia radical a la palabra. Juntos formarán un remanente, un grupo de fieles que no doblarán la rodilla ante Baal como en los días de Elías. Primera de Reyes 19:18 dice: he dejado en Israel 7,000, todos los que no doblaron sus rodillas ante Baal, 7,000 que no se entregaron, 7,000 que permanecieron fieles. Y Dios también tiene un remanente hoy. Hombres y mujeres que no se conforman a este mundo, que no siguen a la mayoría, que no comprometen la verdad. Y ustedes pueden ser parte de ese remanente, pero pertenecer a ese grupo exige sacrificio, exige renuncia, exige estar dispuesto a perderlo todo por amor a la verdad. Jesús dijo en Lucas 14:33, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo, incluso a las tradiciones familiares, incluso a comodidad de encajar, incluso a la aprobación de los demás, todo para ganar a Cristo, y vale totalmente la pena. Pablo escribió en Filipenses 3:8, todo lo considero pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Todas las cosas son pérdida cuando se comparan con el privilegio de conocer a Cristo. Todas las tradiciones, por muy queridas que parezcan, no son más que basura cuando se comparan con la preciosa cercanía que el Señor nos ofrece. Todo lo que el mundo presenta como valioso se revela como basura ante el privilegio de obedecer al Señor. Por eso les planteo esta pregunta con toda seriedad. ¿Qué elegirán? ¿La bonita figura del árbol de Navidad o la cruz de Cristo? ¿El aplauso de los hombres o la aprobación de Dios? ¿Las costumbres humanas o los mandamientos eternos? ¿El camino ancho que termina en destrucción o el camino estrecho que lleva a la vida? Mateo 7:13 y 14 nos advierte claramente: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan, pocos, no muchos. La mayoría de la gente prefiere el camino fácil. La mayoría de la gente se aferra a las tradiciones. La mayoría abraza una Navidad con raíces paganas, pero solo unos pocos descubren el camino estrecho de la obediencia. ¿Serán ustedes uno de esos pocos? ¿Tendrán el coraje de ir contra la corriente? ¿Estarán dispuestos a ser diferentes, a ser malentendidos, incluso perseguidos por amor a la verdad? ¿O se unirán a la multitud que elige la comodidad de la conformidad antes que la gloria de la obediencia? La decisión es suya, pero no crean que pueden posponerla para siempre, porque cada día vivido en desobediencia consciente endurece más su corazón. Cada Navidad celebrada con pleno conocimiento de la verdad hace más difícil el arrepentimiento. El tiempo se agota, la paciencia divina tiene un límite, y llegará el día en que será demasiado tarde. Proverbios 29:1 advierte: el hombre que, después de ser reprendido muchas veces, endurece su cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Están siendo reprendidos ahora mismo. La palabra de Dios está exponiendo su pecado, el Espíritu Santo está hablando a su corazón, y tienen que elegir o arrepentirse y obedecer, o endurecer su cerviz. Y si se endurece, llegará el momento de una ruptura irreparable. No dejen que eso suceda. No sean necios en rechazar la misericordia de Dios. Hoy es el día de la salvación, hoy es un día de cambio, hoy es el día de romper con el pasado y abrazar el futuro que Dios quiere darles, un futuro marcado por la obediencia, por la bendición, por la intimidad con el Dios vivo. Y cuando tomen esa decisión, háganlo sin dudar. No intenten negociar con Dios. No intenten un compromiso parcial. No digan, está bien, ya no pondré el árbol, pero seguiré celebrando la fecha, ¿no? O abandonan por completo la celebración pagana de la Navidad, o no abandonan nada.
porque Dios no acepta una obediencia a medias. Lo quiere todo, lo merece todo. Apocalipsis 3, 15 y 16 sigue resonando: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni caliente ni frío, te escupiré de mi boca. Dios prefiere el frío a lo tibio, porque el frío se puede calentar, pero lo tibio produce náuseas. La persona tibia es repulsiva, y si intenta servir a Dios y al mundo al mismo tiempo, será tibia y Dios la rechazará. No dejen que eso suceda. Sean calientes, sean fervientes, sean resueltos en su obediencia, sean celosos por la casa del Señor. Enciéndanse con amor por la verdad. Entreguen su vida en total devoción al Dios que los salvó, los redimió y los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Y cuando vivan de esa manera, su vida se convertirá en un testimonio poderoso. La gente verá el cambio, verá su valor, verá que no son como tantos cristianos nominales que dicen una cosa pero viven otra. Serán luz en medio de la oscuridad, sal que no ha perdido su sabor, una ciudad en una montaña que no se puede esconder. Mateo 5:14 declara: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dejen que su luz brille, no escondan su obediencia, no se avergüencen de ser diferentes, porque cuando honran abiertamente a Dios, se convierten en un testimonio de la verdad, y su vida lleva a otros a Cristo, no a una religión vacía, no a tradiciones sin vida, sino a una relación real con el Dios verdadero y firmante del pacto. Y en el día del juicio, cuando estén ante el trono de Cristo, Él no les preguntará cuántas navidades celebraron, cuántos árboles decoraron o cuántos regalos dieron. Los mirará y les preguntará si obedecieron su palabra, si caminaron en sus caminos de santidad, si se apartaron del mundo, si lo amaron más que sus propias tradiciones. Y si su respuesta es sí, escucharán las palabras más gloriosas que un ser humano puede oír: bien hecho, buen siervo y fiel. Mateo 25:21. Buen siervo y fiel, no un siervo popular, no un siervo aplaudido, no un siervo que buscaba complacer a todos, sino un siervo fiel, un siervo que obedeció incluso cuando dolía, un siervo que eligió a Dios por encima de todo. Hoy se rompen todas las cadenas de tradiciones paganas que los rodeaban. Hoy se anula toda alianza con el sistema de este mundo. Hoy reciben revelación de la verdad y el coraje para vivirla. Ya no son esclavos de las opiniones de los hombres, son libres en Cristo, libres para obedecer, libres para ser diferentes, libres para caminar en santidad. Son hijos de Dios, son templo del Espíritu Santo, son escogidos, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que pertenece únicamente a Dios, y como tal no pueden vivir como vive el mundo, no pueden celebrar lo que el mundo celebra, no pueden participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Han sido llamados a ser luz, a ser sal, a marcar la diferencia, y hoy responden a ese llamado. Hoy levantan el estandarte de la obediencia. Hoy declaran: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Josué 24:15. No serviremos a las tradiciones, no serviremos al consumismo, no serviremos a las costumbres paganas, sino que serviremos al Señor, solo a Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y Dios declara sobre ustedes: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Él va con ustedes. Él los sostiene. Él los fortalece. Él los capacita para una vida de profunda obediencia.
No necesitan temer, no necesitan dudar, porque aquel que comenzó una buena obra en ustedes la llevará a cabo hasta el Filipenses 1:6. Levántense y avancen en lo que Dios ya ha hablado sobre su vida. Levántense en obediencia, levántense en santidad, levántense en separación del mundo, porque no fueron llamados a ser ordinarios, fueron llamados a ser extraordinarios, no por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios obrando en ustedes. Y esa gracia es suficiente, siempre lo fue, siempre lo será,